La lectura del testamento de mi abuelo. La lectura del testamento de mi abuelo tuvo lugar en una sofocante tarde de agosto. Estaba sentada en la oficina del licenciado Davidson, observando a mis hermanos moverse con impaciencia en sus trajes carísimos, mientras motas de polvo danzaban en los rayos de sol que entraban por la ventana. Brandon, el mayor, no dejaba de mirar su Rolex. Sofía no paraba de juguetear con su bolso de diseñador. Ambos se veían fuera de lugar en aquella oficina de abogado de pueblo, habiendo cambiado desde hace años la vida rural por el éxito en la gran ciudad. Para mi nieto, Brandon Sullivan, leyó el señor Davidson, ajustándose sus gafas de armazón delgado. Dejo mi portafolio de inversiones, valuado aproximadamente en $4 millones. La sonrisa de Brandon se ensanchó. Para mi nieta, Sofía Sullivan, le dejo mis propiedades en la ciudad, incluyendo el edificio de departamentos en la Quinta Avenida y el local comercial en el distrito de negocios. Valor total, aproximadamente $1 millones. Sofía incluso aplaudió como una niña encantada. Y para mi nieta menor, Olivia Sullivan, el licenciado Davidson hizo una pausa, revolviendo algunos papeles. Le dejó la granja familiar, incluyendo las 300 acres de terreno y todo el equipo asociado. La sala quedó en silencio por un momento, hasta que Brandon soltó una carcajada. ¿La granja? ¿Ese terreno polvoriento y sin valor? Perfecto. Sofía se le unió, su cara perfectamente maquillada arrugándose por la risa. Pobrecita de Olivia, atorada con el proyecto favorito del abuelo. ¿Qué vas a hacer? ¿Convertirte en granjera? Mantuve el rostro impasible, aunque apreté los puños sobre mi regazo. La granja había sido mi lugar favorito desde la infancia. Mientras mis hermanos perseguían dinero y estatus en la ciudad, yo pasaba todos los veranos ayudando al abuelo a cuidar lo que él llamaba su tierra especial. Hay algunos documentos adicionales sobre la granja, añadió el licenciado Davidson, deslizando un sobre grueso sobre su escritorio. Su abuelo fue muy específico con ciertos aspectos de esta herencia. Tomé el sobre, notando su peso inesperado. Antes de que pudiera abrirlo, Brandon se puso de pie, acomodándose la corbata de seda italiana. Bueno, esto fue divertido, dijo, sin molestarse en ocultar su satisfacción. Sofía y yo deberíamos regresar a la ciudad. Algunos de nosotros tenemos negocios de verdad que atender. Hizo una pausa y me lanzó una sonrisa condescendiente. Avísanos si necesitas ayuda para vender ese terreno abandonado, Liv, aunque dudo que alguien lo quiera. Después de que se fueron, el licenciado Davidson carraspeó incómodo. Señorita Sullivan, Olivia, hay algo más que debe saber. Su abuelo dejó instrucciones específicas. La granja no puede venderse durante al menos un año después de su fallecimiento. Cualquier intento de vender antes de ese plazo hará que la propiedad pase automáticamente a Brandon y Sofía. Asentí lentamente. Él quería asegurarse de que le diera una oportunidad. Y hay algo más, bajó la voz. La noche antes de morir, su abuelo vino a verme. Me pidió que le dijera que revisara los mapas de topografía que están en el granero viejo. Todos. Parecía muy insistente con eso. Conduciendo hacia la granja esa misma tarde, mi mente regresó a la última conversación que tuve con el abuelo, apenas una semana antes de que muriera. La tierra le habla a quien sabe escuchar, dijo, mirando sus campos con una intensidad inusual. Tu hermano y tu hermana solo escuchan el dinero, pero tú, Olivia, tú siempre has oído la música verdadera. En ese momento pensé que era solo otra de sus frases poéticas de granjero, pero ahora me preguntaba si había algo más detrás. La granja se veía exactamente como siempre, la casa de campo desgastada, el granero rojo enorme, los campos extendiéndose hasta el horizonte, pero algo se sentía distinto, tal vez porque ahora era mía. En el granero, encontré el viejo archivador donde el abuelo guardaba sus papeles. El cajón inferior estaba marcado como topografías, pero al abrirlo encontré algo inesperado. Debajo de los mapas comunes, había un fondo falso, y debajo de eso, un diario de cuero y un conjunto de mapas como nunca había visto. El diario estaba escrito con la letra precisa del abuelo. Mi querida Olivia, si estás leyendo esto, entonces la tierra ya es tuya. Probablemente te preguntes por qué te dejé la granja en lugar de algo valioso, como lo que recibieron tus hermanos. La verdad es que a ellos les dejé lo que querían, pero a ti te dejé lo que no tiene precio. Estos mapas muestran lo que hay bajo nuestros campos. Lo descubrí hace 40 años, pero lo mantuve en secreto, esperando el momento adecuado, y a la persona correcta. El mundo no estaba listo entonces, pero ahora, con empresas como Tesla desesperadas por lo que tenemos, ha llegado la hora. Pero ten cuidado, una vez que sepan lo que hay ahí abajo, todos querrán una parte. No confíes en nadie hasta que entiendas completamente lo que has heredado. Con todo mi amor, abuelo.
Revisa la esquina noroeste del granero. El equipo de pruebas geológicas está escondido detrás del tractor viejo. Lo necesitarás para comprobar lo que encontré. Me temblaban las manos mientras sacaba los mapas. Eran estudios geológicos, pero mucho más detallados que los mapas normales. Mostraban capas subterráneas profundas, con ciertas zonas marcadas en rojo, junto con notas escritas por el abuelo. Depósito principal, a 300 pies de profundidad. Alta concentración. Análisis confirma 98% de pureza. Volumen estimado supera todos los depósitos conocidos en Norteamérica. ¿Pero qué era exactamente lo que había encontrado? La respuesta estaba en un sobresellado al fondo del diario. Dentro había un reporte de análisis químico de un laboratorio privado, fechado hace apenas 6 meses. Mis ojos se abrieron al leer los resultados. Litio. Uno de los depósitos de litio más grandes de Norteamérica, justo debajo de nuestra granja supuestamente sin valor. La magnitud del descubrimiento me golpeó como un rayo. Litio, el componente esencial para las baterías de autos eléctricos, para toda la revolución de energía verde, justo lo que empresas como Tesla estaban buscando desesperadamente, ya que la demanda superaba la oferta. El abuelo no había estado dirigiendo una granja fracasada, había estado protegiendo algo que podría valer miles de millones. Pero sabía que no podía revelarlo demasiado pronto. La tecnología para extraerlo eficientemente no existía cuando lo descubrió. El mercado no estaba listo. Así que esperó, trabajó la tierra, guardó su secreto. Y me eligió a mí para heredarla, porque sabía que no vendería al mejor postor de inmediato. Mi celular vibró. Era un mensaje de Brandon. Oye, hermana, ya en serio, conozco a un desarrollador que tal vez quiera ese terreno seco. A lo mejor te da 6 cifras si tienes suerte. Miré el mapa geológico extendido sobre la mesa de trabajo del granero. Durante los siguientes 3 meses, prácticamente viví en el granero, revisando la investigación del abuelo. El equipo de pruebas geológicas que había escondido resultó ser de última generación, probablemente valía más que todo el equipo agrícola junto. Cada prueba que realicé confirmó lo que sus notas decían. Estábamos sentados sobre uno de los depósitos de litio más grandes jamás descubiertos en Norteamérica. Pero sabía que debía tener cuidado. En cuanto esto saliera a la luz, todo cambiaría. Contraté una empresa privada de estudios geológicos, haciéndolos firmar acuerdos de confidencialidad estrictos antes de permitirles acercarse a la propiedad. Su reporte regresó con una sola palabra en la parte superior, escrita en negritas. Extraordinario. El geólogo jefe me apartó después de sus pruebas finales. Señorita Sullivan, ¿entiende lo que tiene aquí? Esto no es solo un depósito de litio, es un reino de litio. Los niveles de concentración, la pureza, la accesibilidad, es sin precedentes. Asentí, pensando en las décadas de paciencia y secreto de mi abuelo. ¿Cuánto tiempo hasta que alguien lo note? Ya lo han hecho. Me entregó su teléfono, mostrando una imagen satelital de mi granja. Patrones de vigilancia de CB. Las grandes compañías tecnológicas han estado mapeando esta área durante meses. Saben que hay algo aquí, solo que no saben exactamente qué. Tenía razón. En pocas semanas, empezaron a llegar las ofertas. Primero de compañías mineras, ofertas bajas por derechos minerales, exploración, luego de corporaciones más grandes, cuyas ofertas aumentaban gradualmente a medida que sus satélites revelaban más datos. Brandon llamó nuevamente, su tono ya menos condescendiente. Liv, sigo escuchando rumores sobre tu tierra, algunas grandes empresas haciendo preguntas. ¿Qué está pasando allá? Solo agricultura, respondí dulcemente. Ya sabes, cuidando mi pedazo de tierra sin valor. Luego vino el día que cambió todo. Un helicóptero privado aterrizó en mi campo, y de él salió Elena Martínez, directora de adquisiciones de recursos de Tesla. Señorita Sullivan, dijo, extendiendo su mano, necesitamos hablar. La conduje a la cocina de la casa de campo, donde mi abuelo y yo habíamos compartido tantas conversaciones sobre los secretos de la tierra. No perdió tiempo con charlas triviales. Sabemos lo que hay bajo su granja, dijo, colocando un folder sobre mi mesa de cocina desgastada, y queremos hacerle una oferta. Abrí el folder. El número me hizo respirar hondo. $2.000 millones, todo en efectivo. Eso es solo el punto de partida, añadió Elena. Estamos dispuestos a ofrecer más, mucho más. Pensé en el Rolex de Brandon, las bolsas de diseñador de Sofía, todos esos años burlándose de mi conexión con esta tierra sin valor. Necesitaré tiempo para considerarlo, dije con cautela. Elena asintió. Tienes 48 horas, pero recuerda, no somos los únicos interesados, y no todos juegan limpio. Tenía razón en eso. A la mañana siguiente,
Encontré a 2 hombres de traje tomando muestras de tierra cerca de la cerca trasera. Al día siguiente, un dron sobrevoló el granero, hasta que lo derribé con la vieja escopeta de mi abuelo. Luego llegó la llamada que esperaba, Sofía. Su voz estaba llena de falsa preocupación. Cariño, ¿qué es esto que escucho sobre Tesla husmeando en tu granja? Debes tener cuidado. Estas grandes empresas se aprovecharán de ti. ¿Por qué no dejas que Brandon y yo manejemos las negociaciones? Sonreí al teléfono. ¿Cómo cuando te reíste de mi herencia en la lectura del testamento? Oh, Liv, solo estábamos bromeando. Sabes que te queremos. Somos familia, deberíamos trabajar juntos en esto. ¿Familia? No pude evitar reír. ¿Ahora somos familia? No cuando llamabas mi herencia, sin valor, no cuando trataste de presionarme para vender por unas migas. Hubo una larga pausa, cuando Sofía habló nuevamente. Su voz era diferente, fría, calculadora. Nos necesitas, Olivia, no sabes cómo manejar algo así, un solo error y perderás todo. Adiós, Sofía. Tenía otras llamadas que hacer. La primera fue al señor Davidson, el abogado de mi abuelo. Necesito que veas algo. 2 horas después, estaba sentado en mi cocina, revisando la oferta de Tesla y la documentación de mi abuelo. Tu abuelo fue brillante, dijo finalmente. No solo encontró el litio, patentó un proceso de extracción específico para este tipo de depósito. Cualquiera que quiera extraer aquí necesitará usar su método. ¿Y eso qué significa? Significa que no tienes que vender, puedes asociarte, licenciar la tecnología, mantener el control de la tierra. Miró hacia arriba. Tu abuelo te dio más que una granja, Olivia, te dio poder. Armada con este conocimiento, volví a llamar a Elena Martínez. He considerado la oferta de Tesla, dije, y no voy a vender, pero estoy dispuesta a discutir una asociación, su dinero e infraestructura, mi tierra y patentes, distribución de ganancias por el litio extraído. Hubo una larga pausa. ¿Patentes? Mi abuelo no solo encontró el litio, desarrolló un proceso de extracción exclusivo específicamente para este tipo de depósito. La documentación fue presentada hace 20 años. Otra pausa. Necesitaré discutir esto con la Junta. 3 días después, estaba sentada en las oficinas centrales de Tesla, firmando un trato muy diferente. No una venta, una asociación. Una que haría que la valoración de la granja de $2.000 millones pareciera una miseria. La noticia salió a la mañana siguiente. Mi teléfono explotó con llamadas y mensajes, pero solo contesté una, de Brandon. ¿Por qué no nos dijiste?, exigió. Decirles que, mantener mi voz neutral, que la granja sin valor podría valer algo. Olivia, esto es serio. Estamos hablando de miles de millones de dólares. No, tú estás hablando de miles de millones de dólares. Yo estoy hablando de la tierra que mi abuelo me confió para proteger, el legado que él sabía que yo entendería. Somos tu familia. ¿Cómo cuando te reíste de mi herencia? ¿Cómo cuando trataste de presionarme para vender por nada? ¿Ese tipo de familia? Silencio. La granja nunca fue sin valor. Continué, mi abuelo lo sabía. También sabía quién vería su verdadero valor, no solo el litio, sino la tierra misma. Por eso me eligió. Colgué y salí hacia el granero, inhalando el familiar aroma a heno y tierra. El equipo de pruebas geológicas seguía donde lo había encontrado por primera vez, un testamento a la planificación paciente de mi abuelo. Abriendo su diario, volví a leer su última nota para mí. La tierra habla a aquellos que escuchan. Siempre has escuchado su música, Olivia. Ahora deja que cante para ti. Una semana después, estaba en el mismo granero, pero ahora estaba lleno de ingenieros de Tesla, consultores ambientales y equipos de desarrollo. La extracción de litio se haría de manera sostenible, respetando la tierra que mi abuelo había protegido durante tanto tiempo. Sofía y Brandon llegaron sin previo aviso esa tarde, con sus abogados en tow. Queremos impugnar el testamento, anunció Brandon. Mi abuelo no estaba en su sano juicio, regalando algo tan valioso sin decirle a nadie. Sonreí, pensando en las décadas de documentación cuidadosa, las patentes, los datos de las pruebas. En realidad, él sabía exactamente lo que hacía, solo sabía que ustedes no lo entenderían. ¿Entender qué? Que algunas cosas valen más que el dinero, que la paciencia y la fe en la tierra valen más que las ganancias rápidas. Me giré hacia los abogados. Están en su derecho de impugnar el testamento, pero debería advertirles, mi abuelo pasó 40 años asegurándose de que su elección fuera legalmente irrefutable. Se fueron con las manos vacías, finalmente entendiendo lo que habían perdido. No solo los miles de millones, sino la oportunidad de ser parte de algo extraordinario.
Esa noche, mientras veía el atardecer pintar los campos de oro, saqué mi teléfono y calculé el valor actual de la granja, no solo el litio, sino las patentes, las asociaciones, los desarrollos futuros. Casi 12.000 millones de dólares. No está mal para un pedazo de tierra sin valor. Pero el verdadero valor no estaba en el dinero. Estaba en el legado que mi abuelo me había confiado. La fe que él había depositado en elegir a la nieta que escuchaba la música de la tierra. Que Brandon se quede con su Rolex. Que Sofía tenga sus bolsas de diseñador. Yo tenía algo mejor. Tenía la tierra. Sus secretos. Y el conocimiento de que, a veces, los mayores tesoros son aquellos que otros son demasiado ciegos para ver. La granja nunca fue sin valor. Solo había estado esperando, para que la persona adecuada descubriera su verdadero valor.